Let's see how quick I can give this. So, uveitis is bad. La uveitis es mala. Afecta a muchas personas. La incidencia es el número de casos que ocurren a través del tiempo y nuevos casos que ocurren a través del tiempo. Sí, aquí vemos distintos estudios donde vemos la incidencia por edad. Estos son casos nuevos. Este es un estudio que hicimos en el norte de California. Si ustedes piensan en el número de casos que vieron en su consultorio, esta curva sería como así. Pero la mayoría de los casos se encuentran en la parte superior, en la mitad, y vemos los pocos casos que vemos en los pacientes de edad avanzada. Las tasas de enfermedad son más altas, sin embargo, y la tasa de enfermedad es lo que nos habla mucho más de quién está a riesgo. No el número de casos, sino las tasas de enfermedad. Cuando miramos entonces la diferencia entre edad y género, vemos sube con la edad y también afecta más a las mujeres. Y en esta serie de Hawái también vieron una forma similar de la curva con la edad, pero menos efecto en las mujeres. Luego miramos la raza y la etnicidad. Lo que vimos era lo mismo que en la serie de Hawaii. Había pocos africanos y estamos comparando aquí el del norte de África y el otro estudio. La prevalencia es el número de casos que ocurren a través de un periodo de tiempo en una población. Lo que vimos aquí era que el efecto de género y edad era aún mayor. Miramos la etnicidad y vimos un efecto aún mayor, un número de afroamericanos más afectados por la enfermedad, y esto nos muestra, o lo que se sugiere, es que puede haber un alto riesgo de, si uno es de afrodescendiente, de tener ese primer episodio, pero esas personas pueden tener un riesgo más alto de tener problemas continuos con uveitis, y es aquí donde ocurren los problemas. No es con un solo episodio de uveitis, sino cuando se vuelve crónico, donde vamos a tener complicaciones y problemas. Y esto puede ser algo que sea más común en las personas de color, más altas tasas de uveitis en la India también. Las complicaciones de la uveitis, hay muchas complicaciones que sufre la gente. Si ha tenido enfermedad de inicio anterior, va a tener más probabilidades de tener problemas. Hay un efecto de la edad. Cuando uno envejece, también puede tener más complicaciones. En un estudio de base demográfica en California, vimos que los hombres tienen más probabilidades de tener complicaciones que las mujeres. Al mirar el curso de la uveitis, vimos que había un alto porcentaje de personas con enfermedad crónica tenían más complicaciones, así como también los pacientes con panuveitis. Esto, pues claro, no es ciencia infusa, pero esto lo comprobaron los estudios. Bien, entonces los esteroides y la uveitis y el glaucoma. Revisamos los estudios y tratamos de ver cuál era la causa del aumento en la presión. Vimos que más o menos, se fue, 36% más o menos de los pacientes tenían glaucoma uveítico obvio. Más o menos la mitad tenían mecanismo combinado. Algunos era contribución de esteroides, uveitis, enfermedad subyacente, y 16% era respuesta de los esteroides, glaucoma por respuesta a los esteroides. Y 85, casi 86% de los médicos le echaban la culpa a los esteroides únicamente, sin reconocer que la enfermedad es la que causa los problemas, como por ejemplo las cataratas. Si uno tiene uveitis descontrolada, puede hacer cataratas mucho más rápidamente, y si hay daño al trabéculo, uno puede también tener glaucoma uveítico más probablemente. Entonces, claro, sí, uno tiene que decir que la prednisona o los corticosteroides causan problemas de presión. No hay que simplemente culparlos por todo, que
Y ni los pacientes tampoco deben echarle la culpa a las medicinas y decir, fue ese medicamento que me dio el médico lo que me hizo enfermar. Bien, aquí tenemos la epidemiología de la uveitis en Cuba Central. Trabajé con Jorge Bustillo, el especialista de esa provincia de Cuba, y lo que vimos allí es que 57% de los pacientes que tenían uveitis en la provincia, la uveitis se debía a toxoplasmosis, en un número más alto de lo que se pensaba. Un estudio se publicó en el British Journal of Ophthalmology sobre la toxoplasmosis en esa provincia y hay otro estudio también donde veíamos la uveitis que no se veía toxoplasmosis. Los pacientes que tienen positividad de VIH había más probabilidades de tener lesiones corioretinianas múltiples como se les mostró en otras fotos, y muchos de esos pacientes tenían disminución de agudeza visual y así como también neurotoxoplasmosis y atrofia del nervio óptico con más frecuencia. Entonces aquí vemos la provincia en Cuba Central y los municipios de Espíritu Santo, Cuba. Vemos acá las tasas de incidencia. Bueno, entonces en últimas, los pacientes de mayor edad, con la población senescente vamos a ir viendo más casos de uveitis en estos pacientes. Para las mujeres, uveitis no asociada con espondiloartropatía, hay más incidencia y prevalencia más alta en mujeres. Y también puede, aun cuando hay heterogeneidad de la uveitis, puede haber más predilección en ciertos grupos. En el estudio de California había un mayor riesgo para afrodescendientes. Bueno, muchas gracias por su atención.